como usted bien lo dijo, como usted bien lo dijo, tengo una experiencia ya de muchos años en el área holística, en el campo de la grafología. Para las personas que nos están viendo, eh, es bastante. Comencé en el año 78. Este año cumplo, Dios mediante, 45 años en esta área. Soy docente jubilado de la Universidad del Zulia, aquí en Maracaibo, Venezuela, y me he dedicado hace 30 años aproximadamente a las terapias holísticas, a las terapias alternativas. Eh, la grafología ha sido uno de mis fuertes, una de las disciplinas que más he desarrollado, junto al Reiki y la numerología, pero también tenemos radiestesia, terapias florales, musicoterapia, parapsicología, y bueno, otras más que con el tiempo vamos a ir presentando en otros programas de Nacer. Entonces estoy muy agradecido por esta gentil invitación que me han hecho, por esta oportunidad de que las personas de varios países de América, al igual que algunos países de Europa, tengan la oportunidad de saber en términos generales qué es la grafología. Entonces me voy a permitir en un primer momento hacer una pequeña explicación de qué se trata la grafología, y luego les voy a presentar, vamos a presentarles el contenido que ustedes ven en pantalla de el índice programático del taller que Renacer, bajo mi persona, eh, pensamos dictar el próximo sábado 4, el sábado siguiente. Entonces, vamos primero a hablar en general para que las personas estén al tanto de qué significa grafología. Bueno, en primer lugar, grafología viene etimológicamente, viene de dos vocablos griegos, grafo, que significa escritura, y logo, que significa estudio, estudio de la escritura. Pero haciendo hincapié en la salvedad para aquellas personas, sobre todo, que manejan el área de la educación y el área lingüística o filosófica, de que en la grafología vamos a manejar es la manera y la forma de escribir. No se maneja el contenido, o sea, no se maneja lo que se llama la semiótica de la escritura. No nos importa qué es lo que quiere decir la persona que escribe, sino cómo lo escribe. Eso es lo que importa en la grafología. Si escribimos muy grande, muy pequeño, inclinado a la izquierda, inclinado a la derecha, hacia abajo, hacia arriba, si escribimos curvo, recto, tipográfico, caligráfico, anguloso, a esas variables morfológicas de la escritura es que se refiere la grafología. Para aquellas personas que todavía no conocen el alcance de la grafología, debo decirles que la grafología está reconocida como ciencia. No es una alternativa holística de que si creo o no creo, no. Es una ciencia. Es una ciencia auxiliar de la psicología, la parapsicología y otras profesiones que inmediatamente voy a comenzar a nombrar. La psicología nace como ciencia en Francia, aunque nació como práctica en Italia en 1622. 1622. Estamos hablando de exactamente 401 años, porque estamos en el 2023. Qué casualidad. Estamos hablando de 400 años aproximadamente. Entonces, nació en Italia, en la Universidad de Bolonia, con un filósofo, Camilo Baldó, y profesor de la Escuela de Filosofía, que escribió un libro, un tratado sobre grafología, pero adquirió la condición de ciencia hace 150 años, en 1872, en Francia, en París, cuando se fundó la Sociedad de Grafólogos de París, donde habían famosos representantes de la literatura y de la psicología, como el cardenal Flandrian,
como el famoso escritor Edgar Allan Poe y otros más. Dentro de sus fundadores se encuentra Hipólito Michón, que fue quien hizo el primer tratado, y luego Crépy-Guémin fue quien le dio el rasgo de ciencia, dándole un valor fijo a cada manera de escribir. Es decir, cada vez que yo escriba una letra de tal manera, significa tanto. Cada vez que yo escriba el texto o mi firma de una manera, va a significar algo en específico, para que adquiriera el valor científico, porque si no, cada quien la podía interpretar como quisiera. Dentro de los primeros representantes estuvieron el famoso psicólogo francés que acuñó el seudónimo de Alfred Binet, discípulo de Sigmund Freud. También estuvo Jean Piaget, famoso psicólogo dedicado a la educación. También estuvo Max Pulver, un suizo, creador de la escuela simbólica. También estuvo el alemán Scherman, Vienés, pero creador de la escuela alemana de grafología. Eso lo vamos a ver posteriormente en el taller. También estuvo Hipólito Michón, que creó la corriente francesa. También tenemos a un psicólogo más nuevo, de mediados del siglo XX, el famoso suizo Carl Gustav Jung, el famoso creador de los arquetipos. Y así, infinitamente, muchos psicólogos, muchos terapeutas. En España tenemos dos grandes representantes, Solange Pelat y Matilde Ras, y también Muñoz Espinal, Mauricio Sandró, Benavides, Rodolfo Benavides, y así, una gran cantidad de personas dedicadas al estudio de la manera de escribir. ¿Qué revela nuestra manera de escribir? ¿Qué secretos revela la firma? Cuando una persona firma, ¿qué quiere decir que firme de una manera y no de otra? Pero antes de eso debemos también aclarar en qué se basa la grafología. La grafología se basa en psicología en dos elementos fundamentales. Uno es el temperamento y el otro es el carácter. El temperamento es hereditario, se hereda, y el carácter es un proceso cultural de aprendizaje que desde el primer momento lo obtenemos en la formación familiar del hogar. Luego, cuando comenzamos a ir a la escuela, comienza un proceso paralelo, hogar-escuela. Y ya luego, a medida que vamos avanzando en nuestra edad, en nuestro crecimiento personal y en nuestro avance cultural de formación educacional, ya comenzamos a adquirir influencias del contexto, del entorno. Ya cuando dejamos de ser niños y pasamos a la adolescencia, luego pasamos a la universidad, a la temprana adultez, y ya después, cuando somos profesionales, seguimos aprendiendo de todo lo que nos rodea. Esta parte que tiene que ver con el carácter va modelando la manera de escribir, porque en un primer momento copiamos los patrones de nuestros padres, papá y mamá, pero también adquirimos los patrones de los maestros de la escuela, de los profesores, cuando nos enseñan los primeros movimientos caligráficos. Entonces, dependiendo del método de enseñanza por el cual nosotros nos formemos, vamos a tener determinada manera de escribir. Por eso que hay personas que escriben con un tamaño muy grande, escriben legible, pero hay personas que escriben muy pequeño, que no se entiende, ilegible, y así sucesivamente. Vamos a ver, cuando veamos ya en el taller las variables en detalle, ustedes se van a dar cuenta lo maravilloso que es el mundo de la grafología, y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve la grafología? ¿Para qué nos sirve aprender a estudiar grafología y aplicar grafología? La grafología tiene varias aplicaciones. La primera es una herramienta de diagnóstico.
Es decir, yo a través de la escritura puedo saber cómo está físicamente, cómo está mentalmente, cómo está emocionalmente, psicológicamente una persona. Si tiene la autoestima baja, si tiene la autoestima alta, si es una persona introvertida, si es una persona extrovertida, si es una persona con seguridad en sí mismo, si es una persona insegura, si es una persona que sufre de problemas de hipertensión arterial, problemas gástricos, si es una persona que tiene problemas de conducta de tipo sexual, si es una persona que es más dado al conocimiento técnico, numérico, que al conocimiento humano, creativo, es decir, que su vocación es mejor para una carrera humanista que para una carrera técnica. No es lo mismo un ingeniero que un filósofo, o que un maestro, que un educador. ¿Qué elementos influyen a la hora de escribir? Miren, influye el modelo o patrón caligráfico que haya tenido de mis padres en mi hogar, de mis maestros en la escuela. Influye también la superficie en la que escribo. No es lo mismo escribir sobre una hoja de líneas o de rayas a un papel en blanco. No es lo mismo escribir sobre una hoja que sobre una pizarra o sobre una piedra o sobre una tabla de madera. No es lo mismo escribir con bolígrafo, el instrumento, que escribir con lápiz o marcador o pluma, como el caso de la imagen que ustedes están viendo en pantalla, pluma de tinta, pluma fuente. No es lo mismo escribir con un creyón, que es más suave, que con un lápiz duro. También influye la posición a la hora de escribir y también influye de que si la persona es diestra o es siniestra, es decir, si escribe con la izquierda o escribe con la derecha, porque las personas que escriben con la derecha tienen una postura para escribir determinada y los que escriben con la izquierda tienen otra postura. Y ustedes se preguntan, ¿y por qué? Porque sencillamente la cultura general a nivel mundial, sobre todo a nivel occidental, que escribimos de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, bien sea Europa, bien sea América, la cultura occidental que escribe de izquierda a derecha, tiene en el lado izquierdo lo que se llama el lomo, el cosido, el alambrado del texto, del libro, del cuaderno que utilizo o la libreta de nota para escribir. Entonces, me molesta menos que cuando la persona escribe con la izquierda. Cuando la persona escribe con la izquierda o el zurdo, como tiene ese lomo del lado izquierdo, tiene que voltear la hoja o el cuaderno, la libreta de nota o el notebook, lo tiene que voltear para poder escribir en este sentido. Entonces se le hace más difícil escribir porque la cultura general mundial está hecha para los que escribimos con la derecha y no con la izquierda. Fíjense ese detalle de grafología. Entonces, a la hora de hacer un análisis grafológico hay que tener cuidado si la persona escribe con la izquierda o con la derecha, porque puede indicarnos una variable que es predominante en la derecha y otras que son predominantes en la izquierda. Y podemos hacer un análisis equivocado, erróneo, creyendo que la persona es de una manera sin saber si escribe con la izquierda o con la derecha. Porque eso influye en la inclinación de las letras y también influye en la horizontalidad, si es hacia arriba o hacia abajo de las letras. El escribir con la izquierda o con la derecha. Ya el tamaño, lo legible, ya eso no tiene que ver si es izquierda o derecha, igual se puede hacer. ¿Qué otros factores influyen? Influyen los problemas visuales, las personas que tenemos anteojos, usamos anteojos o lentes. Eso influye, no es lo mismo la escritura de una persona que sufre de miopía o que sufre de astigmatismo o de hipermetropía, porque eso tiende a aumentar o disminuir el tamaño de la letra. También una persona que tenga, por ejemplo, túnel carpiano, problemas en el antebrazo, o problemas
de la carencia de alguna extremidad, de algún dedo o de varios dedos, o problemas de artritis reumatoide, deformación en las manos, entonces le cuesta agarrar el instrumento de escritura. También aquellas personas que tienen ciertas patologías que tienen que ver con el sistema nervioso y tienden a tener cierto temblor en las manos a la hora de escribir, pueden tener alguna forma de escribir clasificada como negativa. Entonces, la función de la grafología como diagnóstico pasa a ser una función terapéutica. Es decir, que la terapia de la escritura, si yo ayudo a la persona a modificar su escritura, voy a ayudarlo a modificar su personalidad o la patología que estemos trabajando, bien sea física, por ejemplo, la tartamudez, o bien sea psicológica, por ejemplo, la ansiedad, la tristeza, la falta de voluntad, la falta de autoestima. A nivel emotivo, por ejemplo, si es introvertida, extrovertida, aprender a ser reflexiva, a controlar los impulsos. Eso también se corrige en grafoterapia. Eso también se enseña en el taller que vamos a dictar. Entonces, la grafología es una terapia, es una ciencia de diagnóstico y terapéutica. ¿Dónde tiene aplicación? Mire, tiene muchas aplicaciones y son varias las profesiones en las cuales es sumamente importante saber grafología. Vamos primero con las aplicaciones. Sirve para determinar la vocación profesional de un estudiante de educación media, para orientarlo en qué va a estudiar en la universidad o en qué profesión va a ejercer. Sirve para orientación prematrimonial, es decir, una pareja que quiera una orientación para que haya mayor compatibilidad de caracteres y de temperamentos morales como pareja y se lleven mejor. Uno examina si es temperamento, por ejemplo, bilioso, sanguíneo, linfático o nervioso, que son los 4 temperamentos estudiados por Jung. También estudiamos esto en la aplicación, en la selección de personal en las empresas. Por ejemplo, los departamentos de las grandes empresas de selección de personal, cuando van a reclutar gente para trabajar en la empresa en determinados cargos, dependiendo del tipo de cargo, si tiene mayor relación o menor relación con público, si es una ocupación o cargo en un laboratorio que necesito concentración, detallista, micro, si es una persona que está dedicada a las ventas, a las relaciones públicas, entonces el psicólogo o el terapeuta o el grafólogo que esté en el departamento de personal es el que va a seleccionar de acuerdo a la hoja de trabajo que le mandan a llenar manuscrito, o sea, con la mano, no con computadora, para estudiar, en resumen, cuál es la tipología de persona y cuál es apto para un cargo de venta, de relaciones públicas, para un cargo de confianza, de suma confianza del jefe, un cargo administrativo donde se maneje dinero, capital, o donde se manejen conceptos y secretos industriales, comerciales de una determinada empresa, de un determinado producto. Hay que tener una persona confiable. Todo ese tipo de aplicaciones se dan. También se dan en la aplicación en el rango, en el aspecto militar, en el aspecto policial, que precisamente fue donde yo me formé. Yo me formé en una escuela de policía científica, lo que llamamos detective, en donde se ve la grafología en el aspecto de la grafotecnia, es decir, el estudio de la escritura para determinar a la falsificación y forja de documentos. Yo puedo fácilmente forjar un documento de una herencia haciendo una firma que no es la de mi papá, por ejemplo, o la de mi madre, o la de un amigo o tío o un familiar que haya dejado una herencia y yo me presento a un tribunal diciendo que esa persona me dejó a mí una parte de la herencia o la herencia y yo haya falsificado su firma.
Eso se estudia en grafotecnia, que lo maneja la policía científica, los cuerpos detectivescos del mundo. También se determinan si una persona cometió un delito o no. Si yo tengo varios sospechosos bajo un juicio penal, el informe de un grafólogo, de un perito grafológico, puede determinar y puede ser determinante a la hora de decidir quién fue el que asesinó a determinada persona, a determinada víctima, por la manera de escribir. También se utiliza en los bancos, muchos bancos importantes del mundo, entre sus cajeros o entre sus gerentes, en los cargos de gerente, de gerencia, tienen grafólogos o personas con conocimiento de grafología para saber en qué momento puede haber un posible estafador, un peligro de una estafa con alguna transacción bancaria, comercial. Tiene también aplicación sobre todo en lo que es educación. Para un educador, para un profesional educador, es muy importante en cualquier nivel de la educación, bien sea preescolar, bien sea básica, primaria, básica, diversificada, o sea, educación media, educación universitaria. Es muy importante saber grafología porque ustedes pueden saber qué estudiantes tienen enfrente con algún problema de tipo emocional, físico, mental, de relación con papá y mamá en el hogar. ¿Por qué, por ejemplo, un niño en la escuela es hiperactivo, o es apático, es solitario o es sociable? Eso se determina con la escritura, sobre todo en lo que tiene que ver con el texto, que me da la relación con los demás, y la firma, cuando comiencen ya a firmar a la edad de 8, 9, 10 años, que uno comiencen a firmar, me da a entender cómo es su intimidad. La firma me da a entender cómo es su intimidad. Entonces, todas estas aplicaciones y todas estas profesiones como la psicología, psiquiatría, periodismo, derecho, educación, sociología, filosofía, son imprescindibles. Es imprescindible que conozcan la grafología. Miren, las grandes empresas mundiales, me voy a permitir citar algunas marcas porque eso indica la importancia de esta disciplina. Sin ningún fin comercial, lo voy a hacer, pues no tengo ningún interés comercial en promocionar alguna empresa, pero empresas como la empresa japonesa multinacional, la Sony, la Philips en Holanda, la Coca-Cola en Estados Unidos, Norteamérica, la General Motors, esas grandes empresas tienen, y todas las empresas más actuales, como Google y todas las empresas de hoy en día, las famosas empresas de estos grandes magnates como Microsoft, Bill Gates, Elon Musk, todas estas personas tienen en su empresa un grafólogo en el departamento de personal, porque es imprescindible saber a través de la escritura qué transmite mi hemisferio cerebral derecho, el instintivo, el creativo, y mi cerebro cerebral izquierdo, el racional, el lógico, y la combinación de ambos y el lóbulo frontal. Todo eso está manifestado a la hora de escribir. Porque en la escritura hay rasgos conscientes e inconscientes. Si ustedes le preguntan a alguien por qué escribe así, a lo mejor le va a decir, no sé. ¿Por qué tú escribes tan grande? No lo sé. Pero cuando uno va como grafólogo y revisa los escritos de su papá, de su mamá o de algún hermano mayor o de los maestros que le dieron clase, escribían grande. Entonces hubo una influencia del modelaje a la hora de escribir. O había un problema desde niño de miopía y el hecho de que no veían las letras pequeñas, ellos escribían grande para leer mejor. Entonces ya hay un problema de físico que lo llevó a escribir así. Entonces no hay nada casual, todo es causal. Siempre hay una causa que se esconde o no, consciente o inconsciente,
detrás de la escritura para que la persona escriban de determinada manera. Entonces nos permite, en síntesis, la grafología, una disciplina científica que nos permite conocernos a nosotros mismos mejor de lo que nosotros pensamos que somos. Muchas veces no sabemos el potencial, las fortalezas o debilidades que tenemos porque no sabemos grafología. Y nos podemos ayudar a nosotros mismos para poder ayudar a los demás. Y también aprendemos, por supuesto, a conocer mejor a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos, a nuestros educandos, a nuestros trabajadores, a nuestros amigos, a nuestros clientes. Entonces, a todas las personas, a nuestra pareja, por supuesto. Entonces, la utilidad de la grafología es diversa y prácticamente es infinita, como es infinita la personalidad del ser humano. Miren, hay infinidades de tipos de maneras de escribir. Incluso hay personas que escribiendo el español parece que estuvieran escribiendo árabe porque no se les entiende. Y si hay alguna duda, si la grafología le va a servir a alguna persona que vive en un país oriental, bien sea chino, japonés, árabe, también le sirve de alguna manera, aunque hay que diferenciar porque en la escritura oriental árabe se escribe de derecha a izquierda. Entonces el tiempo futuro y el tiempo pasado en la cultura que escribe de derecha a izquierda es diferente a lo que escribimos de izquierda a derecha, en donde la izquierda representa el pasado y la derecha el futuro. También en las culturas como la japonesa, la china y todas aquellas que escriben en columna de derecha a izquierda y en sentido vertical de arriba hacia abajo, y en vez de palabras con varias sílabas como nosotros en el alfabeto griego, ellos escriben con pictogramas o ideogramas que son caracteres, que son símbolos. Pero sin embargo el grafólogo que se forma con este taller va a aprender algunas cosas, algunas variables que se pueden determinar en este tipo de escritura oriental. Pero básicamente, soy sincero y aclaro, es para las personas que escribimos izquierda a derecha, bien sea inglés, alemán, francés, español, no importa el idioma. Lo que importa es que escribimos de izquierda a derecha, porque las variables de inclinación, de direccionalidad, los márgenes que se dejan a los lados en la hoja que escribimos, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, representan la ubicación de la firma, si es en el centro, a la izquierda o a la derecha, representan diferentes connotaciones, diferentes informaciones de la persona que está escribiendo. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta que deseen hacer? Con mucho gusto para responderla antes de comenzar a ver el contenido del taller que vamos a tener la próxima semana. Si hay alguna pregunta, por favor. Espero que se esté escuchando muy bien. ¿Hay alguna pregunta que deseen hacer hasta ahora? ¿Algún participante o la doctora Susi quiere hacer alguna pregunta, alguna acotación? No, señor. Por lo pronto, todo está bien claro. Sí. Bueno, gracias a Dios. Todos están entendiendo perfectamente. Okay. Enamorándome del tema. Sí, miren, a mí no me da pena, a mí no me molesta ni me da pena que me pregunten. Miren, fui 30 años docente universitario y tengo una pasión por enseñar. Así que me gusta que entiendan todo clarito, 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 clarito. No me gustan las dudas, porque entre más claro la persona va a saber aprovechar más y valorar más lo que es esta disciplina. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera Buenas diapositiva, doctora. Buenas noches. Pues quiero hacer una pregunta, profesor. Adelante, adelante. Si usted tiene favor, una ¿me puede decir su adolescente. nombre? Yulaima. Ajá. Buenas noches. Yulaima.
Ok, Yulaina, si, dime. si usted tiene un adolescente y ya le diagnostica a través de la grafología alguna patología o alguna modificación de su conducta, ¿eso se puede modificar esa conducta para que cambie su grafología posteriormente? Sí, se puede modificar su grafología para que cambie su conducta. Esa es la manera. Sí, por ejemplo, en los adolescentes, sobre todo, predominantemente en los varones, se da más que en las hembras. Existe, por ejemplo, cuando el paso del niño al adolescente, que cambia la voz, algunos comienzan a tartamudear, el tartamudeo. No siempre el tartamudeo es un problema fisiológico, es decir, que lo ve el fisiatra o el foniatra, sino que es un problema de que yo pienso muy rápido, de que soy temperamento nervioso en combinación con temperamento sanguíneo. Eso lo vamos a explicar en el taller, en los últimos módulos, cuando vemos los temperamentos. Entonces, cambiándole la velocidad de escritura con unos ejercicios que se le colocan de práctica, de terapia. Miren, al cabo de pocos días, pocas semanas, yo he tenido niños adolescentes que en menos de un mes ya han superado el problema de la tartamudez. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, superar el problema de la timidez, de la inseguridad, de la introversión. Una persona que le cuesta hacer relaciones con los demás, un niño o niña que le cuesta hacer relaciones con sus compañeros de clase, con sus compañeros de vecindad, de su casa, de su vivienda, en cualquier deporte que practique, en cualquier disciplina artística, bien sea música, danza, pintura, le cuesta hacer relaciones, se le enseña cómo aumentar la autoestima. Que si el tamaño de las iniciales, el tamaño de las minúsculas, si es legible, si se entiende o no se entiende, si es hacia la izquierda, hacia la derecha, si él vive en el pasado, en ciclos traumáticos no cerrados, o él vive el presente, o él vive adelantándose al futuro y es muy soñador y no concreta el presente. Todo eso se aprende a estudiar viendo las variables que dentro de unos minutos vamos a comenzar a ver en esta diapositiva que hemos preparado para decirle el contenido del taller. Miren, este es un esquema, este es un índice de un contenido que ustedes van a tener en el taller que les va a ser entregado en formato PDF que les va a quedar a ustedes. Es solamente la clase visual por la plataforma, por la red, sino ustedes van a tener un documento que ustedes lo pueden imprimir y tener su texto de grafología. Y ustedes pueden ir con la práctica y con los tiempos, con los meses, con los años, ir aprendiendo, ir practicando, irlo aplicando a sus niños, a sus hijos. Ustedes pueden, por ejemplo, detectar en un niño problemas de conducta desde la edad preescolar. Si cierran los círculos, los óvalos, si los abren, hacia dónde los cierro y hacia dónde los abro, por arriba, a la izquierda, a la derecha, por abajo. Si son circulares, si son achatados, perdón, comprimidos o achatados, si son grandes, si son pequeños, si los palos de la T, el palo horizontal de la T está muy abajo, está muy arriba, está en el centro, hacia la izquierda, hacia la derecha, o no está. Si colocan signos de puntuación, acentos, punto, punto y coma, coma. Si, por ejemplo, los bucles de la D, de la B, de la P, de la G, de la J, de la T, son angulosos, terminados en punta, en la cresta, o son circulares, o son torcidos, eso me da mucho que entender de la persona que estoy estudiando, diferentemente la edad. Y yo puedo, con grafoterapia, hacerle una práctica
y irle modificando su conducta. Porque la grafología, ¿qué es lo que hace? La escritura es una manifestación inconsciente y consciente que va del cerebro a la mano, a un movimiento psicomotriz. Pero yo puedo, modificando el movimiento psicomotriz, hacer el efecto inverso en el cerebro. Es decir, reprogramar el cerebro, el CPU de mi computadora, variando la manera de escribir. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cualquiera de ustedes que esté viendo esta charla, al terminar, o ahorita mismo si quieren, lo pueden hacer, intenten modificar su firma para que vean que la mayoría, para no decir el 100%, la mayoría, más del 90% les va a costar. ¿Por qué? Porque ya ustedes inconscientemente en el hemisferio cerebral derecho ya han adoptado una postura de firmar que yo como grafólogo les recomiendo en una terapia que la modifiquen y le va a costar. Entonces, poco a poco, con la práctica, se va logrando. Miren, hay personas y ustedes a lo mejor lo van a tomar a broma o a chiste. Por cierto, a mí me gusta echar muchas bromas y lo suelo hacer de una manera pedagógica para que la persona esté siempre alegre, optimista. Y yo le digo, por ejemplo, mira, ¿qué problema tiene? Y me dice, bueno, tengo problemas de pareja, no consigo pareja. Ah, no consigue pareja. Ya vamos a ver. Escríbeme tu texto, escríbeme este párrafo. Y le pongo a escribir un párrafo que yo le doy. Ok. Y después le digo, ahora fírmamelo. Y estudio la firma. Miren, el texto me dice cómo me relaciono con los demás. Y la firma, cómo soy yo realmente en lo íntimo y en lo social. Si yo veo que es una persona que se le dificulta la relación social con otra persona, difícilmente va a conseguir pareja. Entonces, si es una persona temperamento anguloso que de nada se pone bravo, se molesta, yo tengo que decirle, mira, tienes que corregir esto y esto y esto. Y al principio cuesta un poquito, pero después, miren, se hace sin darse cuenta. Y hay que cambiar, si hay que cambiar algún documento en la identidad, porque en las cuentas bancarias ya yo tengo una firma, se hace. Miren, y no importa la edad, lo que importa es solucionar el problema. Si tengo un problema, incluso hasta un problema de abundancia. Una persona que le cuesta conseguir las cosas, o que le cuesta conseguir trabajo, que le cuesta conseguir dinero. Hay manifestaciones en algunas variables grafológicas que tienen que ver con la energía de la abundancia. ¿Cómo me limito yo mismo y me castigo inconscientemente a la hora de escribir? Y no me doy cuenta porque no me conozco. Por eso es que la grafología, como dice la primera diapositiva, si la doctora Susi es tan amable, si me puede colocar la primera diapositiva, por favor, en la que hago la presentación del contenido, que dice, descúbrase a usted mismo y a los demás a través de la escritura. Así se llama el taller de grafología. Descúbrase a usted mismo y a los demás a través de la escritura. Y así también se llama el libro que escribí sobre grafología. Lo tengo en digital, ahorita lo estoy reeditando y actualizando en físico. Va a salir por Amazon. Ok, gracias. Miren, allí pueden observar en la parte inferior de la diapositiva, en letras amarillas dice, descúbrese a usted mismo y a los demás a través de la escritura. Y por supuesto, la bienvenida en este momento, en esta oportunidad, a través del Centro Holístico Renacer. Reitero las gracias, gentilmente me han invitado de manera espontánea el doctor Dante y la doctora Susi a formar parte de este importante centro y darles esta información y este conocimiento. Además de este taller, también vamos a dar en Renacer consultas para las personas que deseen hacerlo, ya no como taller, sino como consulta. Pero ya eso es posterior. Es decir, una consulta online de grafología para saber cómo son ustedes.
o para corregir algún problema o alguna patología que ustedes tengan. Sirve de complemento a otras terapias que ustedes se pueden hacer, como terapias florales, Reiki, decodificación, árbol genealógico. Miren, cualquier otra terapia que ustedes pueden hacer, la grafología siempre es una terapia complementaria que ayuda mucho tanto al paciente como al terapeuta, si el terapeuta desea conocer un poco más qué está escondido detrás de ese paciente que no logró ver, al menos que le haga una hipnoterapia y lo someta a los archivos inconscientes o los archivos acásicos y los averigüe. Pero si no, con grafología podemos descubrir muchas cosas que están escondidas en mi pasado, en el vientre materno, en mi infancia, en mi adolescencia, en mi temprana adultez y en el presente, a las personas que ya somos adultos o ya avanzados en cierta edad. Personas que quieren corregir determinado problema, determinado tic nervioso, se puede lograr a través de la escritura. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, por favor? Estamos todavía a tiempo. Doctor Milton, muy buenas noches. Soy Eli. Buenas noches. Doctor Milton, ¿qué tiempo uno se prepara para el curso de grafología? ¿Cuánto tiempo dura la clase? Ok, ya vamos a tocar el tema del taller. Mire, son 5 clases mínimo, 5 clases de 2 horas o un poquito o un poco más, dependiendo del módulo. El curso está compuesto por 7 módulos, que ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Vamos a comenzar a ver el contenido. Son 7 módulos donde se estudian las diferentes variables. Aquí lo ven. Aquí vamos a empezar en el módulo 1, vemos la introducción, la historia de la grafología y vemos las posibilidades y aplicaciones de la grafología, más en detalle que lo que hemos hablado ahorita. Porque no es lo mismo en una hora hablar de toda la grafología que dedicarle 2 horas a un módulo o a varios módulos. El segundo módulo tiene que ver con las corrientes grafológicas. ¿Cuáles son las principales corrientes grafológicas a lo largo de la historia que han surgido? La escuela francesa, la alemana y la suiza. Luego vemos la distribución morfológica de la escritura, cómo existen diferentes maneras de escribir. El tamaño de la escritura es la primera variable que estudiamos. Miren, cuando ustedes vean el módulo 2, con el tamaño de la escritura, ya desde ese día ustedes comienzan a ser otra persona, otro terapeuta, porque ya comienzan a aprender que una persona que escribe grande no es lo mismo que una persona que escribe pequeña, o una persona que escribe tamaño variable. Mire, y es increíble porque ustedes comienzan a ser curiosos o curiosas, comienzan a mirar a la pareja, comienzan a mirar a los hijos, a los vecinos, a los amigos, al socio, a ver si me engaña, si no me engaña, si es introvertido, si habla más de lo que debe, si no habla, si conserva los secretos. Eso se descubre. En el módulo 3 abordamos la direccionalidad de la escritura, que tiene que ver con la inclinación. Perdón, con la horizontalidad, si es hacia abajo o hacia arriba. Hay personas que escriben hacia arriba. Hay personas que escriben horizontal. Hay personas que escribimos hacia abajo. Y hay otras que escriben sube y baja, sube y baja. También estudiamos el grado de inclinación. Si es hacia la izquierda, si es centrada, si es a la derecha. Y en cada grado de inclinación hay diferentes niveles. No es lo mismo una inclinación hacia la izquierda de grado 1 que grado 2, grado 3. Igual a la derecha, grado 1, grado 2, grado 3. Eso significa algo. También estudiamos la presión de la traza, si yo afinco mucho, cuando escribo muy fuerte o muy grueso o muy fino, pues escribo que casi no se lee, muy suave, con mucha timidez, con nerviosismo, con falta de seguridad. También estudiamos la velocidad del trazado. Si yo escribo muy rápido, si soy muy impulsivo, si no pienso antes de actuar, sino que actúo y después pienso. Y después que me equivoqué, entonces ahora sí voy a pensar. Bueno, en la próxima diapositiva podemos ver el módulo 4,
Son 7 módulos donde estudiamos las diferentes formas de escritura, una variable que se llama cohesión y continuidad y otra que se llama análisis de conjunto. En el módulo 5 estudiamos, miren, lo que todo el mundo quiere aprender cuando comienza a estudiar grafología. Todo el mundo quiere saber, averiguar, cuando firmamos, ¿qué quiere decir? Eso es lo que me pregunta todo el mundo. ¿Qué quiere decir mi firma? ¿Qué quiere decir mi firma? Bueno, eso lo vamos a aprender en el módulo 5. Un poco más de la mitad del taller. Porque para aprender a estudiar la firma tenemos que aprender a estudiar primero las variables básicas. Es como si usted va a correr, tiene que primero aprender a caminar bien y antes de caminar tiene que aprender a gatear. No puede pretender pasar de la cuna a correr. Muy difícil. Muy difícil. Luego pasamos en ese módulo, estudiamos la firma. Estudiamos de la firma, estudiamos la ubicación dentro del texto. No es lo mismo firmar a la izquierda, en el centro o a la derecha. Y la rúbrica, esos garabatos que le hacemos a la firma. Esas líneas, abajo, arriba, un círculo, eso lo estudiamos. También estudiamos los óvalos, que son los circulitos de las letras que les nombré, la A, la O, la B, la P, la G, la D, la T, perdón, la B, la G, la D. Esos óvalos pueden ser abiertos, cerrados, angulosos, deformados. Luego llegamos al módulo 6. Perdón. Perdón, no escucho bien. ¿Hay alguna pregunta? No, solo fue Perdón. un ruido. Ah, ok. En el módulo 6 estudiamos las letras mayúsculas, estudiamos unos cuadros sinópticos de una famosa grafóloga argentina, donde yo coloco la fuente. Estudiamos las minúsculas más representativas. ¿Qué significa? Que yo haga la I de una manera, por ejemplo, hay personas que hacen la I sin punto. Hay personas que hacen la I con el punto muy arriba, a la izquierda, a la derecha, muy abajo. Y hay personas que hacen la I con un circulito. Miren, cada vez que ustedes vean un círculo, y se los digo a los caballeros que me están viendo, si es una firma de mujer, pónganle el ojo porque es muy femenina, muy coqueta, tiene mucha vitalidad sexual, es muy cariñosa y le gusta mucho el sentido del tacto. Es lo que diríamos en programación neurolingüística, en PNL, es kinestésica. Se fijan todas las cosas que vamos a aprender en grafología. Miren, yo soy una persona que manejo varias terapias y no solamente me dedico a enseñar estrictamente la grafología, sino algunas otras terapias que se relacionen con la grafología para que ustedes salgan siendo tremendos grafólogos. En 5 clases de 2 horas a 2 horas y media, una semanal. ¿Por qué una semanal y no más rápido? Porque es bueno que ustedes tengan pausa para estudiar en su casa y practicar y venir con las dudas y las preguntas para la próxima clase. Además de eso, hemos convenido, la doctora Susi, el doctor Dante y yo, en que terminado el curso, si hace falta un módulo aparte, una clase aparte, para aclarar dudas o preguntas, las hacemos con mucho gusto. Y si quieren seguir haciendo preguntas, bueno, ya quedo a mi disposición personal por WhatsApp para que ustedes las hagan sin costo alguno. Siempre y cuando sean sobre el curso. Ya si son otro tipo de consultas, ya si tiene un valor que la academia o el centro Renacer determina de acuerdo a la consulta que se haga. Bueno, y para terminar el módulo 7, el módulo final, estudiamos los temperamentos humorales de Jung, el bilioso, el sanguíneo, el nervioso y el linfático. Estudiamos algunos tics grafológicos a manera de resumen y por supuesto referencia bibliográfica para que ustedes puedan ampliar su conocimiento y seguir encariñándose, enamorándose. Miren, una persona que comienza a estudiar grafología no la deja más nunca. Y se lo digo yo que ya tengo este año, cumplo 45 años en esto. Así que, bueno, ese es el contenido, en resumen, de el taller. Así que
quedo a disposición. El taller, como les repito, va a ser dictado en 2 horas a 2 horas y media de acuerdo al módulo, porque hay módulos que son muy sencillos y otros módulos a veces de acuerdo a la participación de los integrantes del taller, del curso, y también de acuerdo a la cantidad de personas que se inscriban. No es lo mismo atender 10 personas que atender 15 o 20. A veces hay grupos muy participativos. A mí me encanta que me pregunten porque estoy muy seguro de lo que sé y disfruto cuando preguntan, porque además de aprender ustedes, aprendo yo, me retroalimento y además de eso, los demás compañeros se retroalimentan. Entonces los grupos participativos, donde la gente pregunta bastante, aprenden más que los grupos que son introvertidos, que son temperamentos sanguíneos o linfáticos, y entonces son muy tranquilos, muy callados, y se conforman con lo que ven o con lo que oyen. Pero cuando son temperamentos sanguíneos, que son pilas, que preguntan, que quieren aprender, crecer, son grupos maravillosos. Yo tengo ya muchos años de experiencia dictando estos talleres en diferentes partes de mi país, Venezuela, y de América, y también incluyendo España. He dictado este taller. Y bueno, pongo a mi disposición la experiencia que ustedes pueden notar en lo que he hablado. Y les garantizo que no se van a arrepentir. Porque es una terapia que sirve para uno mismo, para desbloquear muchos traumas que tenemos, muchos problemas que tenemos. Perdón. Y también para ayudar a nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos y a los pacientes que nos vengan a consultar. Porque además de eso, esto es una profesión que permite también obtener un dinero, una ganancia, y ustedes convertirse en un profesional de la grafología. Que por cierto, no es muy común, sobre todo en América, no es muy común encontrar grafólogos. En Europa sí es más común, en donde nació. Pero en América hay escasez de grafólogos. Y de hecho, yo en los talleres y charlas que he dado para otros países, incluyendo mi país, no lo conocía. La primera vez que dicté una charla para Perú fue el año pasado. La primera vez que la dicté en otro centro que me invitó, no sabían de qué se trataba. Y es algo que en muchas carreras universitarias no enseñan y debieran enseñar. Entonces, bueno, queda allí esa reflexión y ese consejo. Así que estoy a la orden para cualquier otra pregunta. A ver, aprovecho de preguntar. Creo que estamos en tiempo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Estamos en tiempo. Más bien Sí. me gustaría que, como bien dices, Milton, empiecen a preguntar para que así se enriquezca el resto. De repente, no importa que parezca algo que no va o que parezca, muchas veces callamos porque parece algo tonto quizás, pero así es, ¿no? Así se resuelve algunas dudas que alguna persona, bueno, podemos tener, ¿no? Así es, no Entonces, de tengan verdad, pena. Conmigo no así existe es. la pena. Y por aquí, bueno, recibo con mucho agrado los saludos de dos Patricias, una de México, la doctora Patricia Terraza, y una gran amiga y terapeuta, mi querida amiga Patricia Rivera Figueroa, de Costa Rica. Gracias por estar aquí, son terapeutas de alto nivel y me satisface mucho el saludo y que estén presentes porque ellas son testimonios, porque han compartido conmigo en otros programas mi experiencia como grafólogo y puedan dar testimonio de lo que es esto. Así que ahí está una Piedad referencia. estaba levantando la mano. Piedad. Ajá. Ajá, dime, Gracias. Piedad. Quisiera es más bien como ratificar lo que entendí, es esta capacitación será los sábados y viene a ser a partir de las 8 de la noche para el caso de Colombia y terminaría por ahí hacia las 10 o algo más, ¿cierto? Y Sí, que son bueno, 7. sí,
7 El sesiones. horario, sí, el horario se ha acordado entre la doctora, el doctor Dante y yo, pero si dependiendo del grupo, si hay algún problema de horario, bueno, la doctora Susi seguramente llegará a un acuerdo con ustedes. Yo estoy Claro que disponible el sábado a cualquier hora, no tengo problema de hora para realizar el taller. De hecho, yo he dado entrevistas en horas más tarde que la de hoy. Yo he tenido entrevistas a las 11 de la noche, hora Venezuela. Como también he tenido, la mayoría de los talleres tienden a ser sábados en la mañana o en la tarde, pero seguramente por el horario de consulta de la doctora Susi y el doctor Dante y quizás de otros terapeutas que trabajan sábado también, se dificulta quizás hacerlo en una hora más temprana. Pero yo estoy a la orden. Eso ya es algo menor, ya eso se puede acordar ustedes lo pueden acordar con la doctora Susi, dependiendo el origen de las personas que se inscriban. No es lo mismo que se inscriban personas de Perú que están en horario, a personas que tengan 2 horas menos o 2 horas más, o las personas que están en España que tienen 5 horas de diferencia o 6 horas de diferencia con respecto a Perú. Entonces, para una persona que está en España son las 2 de la mañana. Entonces, yo no sé si una persona a las 2 de la mañana va a tener voluntad o concentración para de 2 a 4 hacer el taller. Todo depende. De todas sí, formas, general, sí, sí, perdón. de todas formas, dependiendo el auditorio, Exacto. el curso, yo aplico una medida pedagógica diferente que si lo hago de día. Y les aseguro que no se van a dormir, que van a estar pendientes, que más bien van a querer que la clase no se acabe. Te lo digo por experiencia de muchos años, porque Sí, igual me justamente ocurría en la universidad. eso se coordina con ya los participantes. Entonces, para que así en concordancia, tanto con el profesor como, digamos, toda la audiencia, entonces se el horario coordina porque nosotros ponemos un horario, pero si es más factible tal o cual horario, ya no, varía una hora, qué sé yo, dependiendo. Y de eso hay mucha flexibilidad. sí. Por acá, doctora Susi, me pregunta la señora Ana que si va a quedar grabado en Zoom. Sí, todas las clases van a quedar grabadas por si acaso lleguen tarde, por si Sí. acaso, no sé, se pierdan algo o quieran volver a verlo. Todo queda Así es. grabado para que así de esa manera lo puedan volver a repetir hasta que ya pues, ¿no? Quede bien claro si hay algo que no se entendió, ¿no? Sí. Ujú. Y esa es una gran Totalmente. ventaja, O no doctora. puedan Ya el ir doctor ahora, ¿no? Dante lo acaba de aclarar también. Eso es una gran ventaja porque aquellas personas que no lo puedan recibir en vivo pueden verlo en el horario que más les convenga y hacer las preguntas a manera de WhatsApp personal que yo con mucho gusto se las voy a responder. No hay ningún problema. Por acá está levantando la mano, doctora, la señora Carola. No sé qué pregunta querrá hacer la señora Carola. Adelante. Hola, Sí, hola. hola, buenas noches. Sí, una consulta. Buenas noches. En toda su experiencia, ¿cómo ayuda para personas, niños con dislexia? Porque también hay grados, ¿no? De dislexia según la edad, pero Sí. algún alcance que me pueda dar así, ¿cómo Bueno, ayuda con dislexia? sí, sí. Gracias. Mire, para casos específicos, como el caso, por ejemplo, de autismo, dislexia, Asperger, síndrome de Down, como usted dice, dependiendo del grado, dependiendo del caso, dependiendo de la edad, eso se trabaja en otro taller o, si es muy específico o muy profundo, se trabaja ya bajo consulta.
porque es muy particular en cada caso. Pero hay otro taller que es grafología y salud. Pero para poder ver el taller de grafología y salud, al igual que el de grafología laboral, hay que ver primero el de grafología básica o general, que es este que estamos invitando. ¿Por qué? Porque si usted no aprende, como le dije, primero a gatear, no va a poder caminar y no va a poder correr. Primero tenemos que aprender a escribir para luego ser un artista. Igual tenemos que aprender primero a balbucear, luego a hablar bien, hasta llegar a tener una facilidad de expresión. Entonces, igual sucede con la grafología. En estos casos específicos, donde hay problemas de tipo psicológico, ¿verdad? De tipo emocional, hay que trabajarlo. Si bien es cierto que en el taller tocamos en varios módulos, dependiendo de la variable que estemos trabajando, tocamos estos aspectos de manera ligera. De manera especial lo vamos a trabajar en un taller aparte, porque primero hay que saber lo básico y luego eso específico. Estos talleres específicos son más cortos, en módulos, no tanto en clase, sino en módulos, porque son muy específicos en lo que se va a atacar, en lo que se va a abordar, es la palabra correcta. Entonces, eso es posterior, pero sí, están a la orden, y funcionan. Se lo digo con experiencia porque incluso cuando fui docente universitario, tuve casos de pequeño grado de autismo y se lograron graduar de universidad. Y esos alumnos, cuando iban a hacer la tesis para graduarse, pregrado, quien los veía como tutor de tesis era yo, porque ya uno ha desarrollado esa especialidad. Yo he dado talleres y masterclass para fundaciones de autistas. Aquí en Venezuela lo hice el año pasado. Tuve la invitación de una profesora y una gran amiga que es coordinadora de la Fundación de Autismo aquí en mi ciudad, y fui invitado a dar una charla muy sinóptica sobre esas patologías, porque eso tiene algunas características específicas. No todas las variables que nombré en el contenido de esta presentación, no todas las variables grafológicas aplican alguna patología, por llamarlo de alguna manera, o alguna anomalía. No todas. Eso depende. Por acá me preguntan, para México, ¿qué costo tiene el taller? Eso lo informa directamente la doctora Susi a través del número que está en pantalla de la ficha promocional que le hemos pasado en el chat, que hemos abierto para este webinar y para el taller. Eso queda de parte de Renacer. Y si les digo algo, el contenido de lo que ustedes van a recibir, tanto en material, PDF, como en mi persona, con la clase, van a quedar muy satisfechos y se escapa de vista el valor que tiene. Les digo que este taller se está dando a un buen precio porque solamente en una consulta grafológica a nivel de Latinoamérica, no estoy hablando a nivel de Europa, ustedes van a conseguir que el precio de la consulta es mayor que lo que cuesta el taller. Y como dice el famoso refrán, es mejor enseñarte a pescar que darte el pescadito. Si ustedes aprenden, aprenden para ustedes y para los demás. Pero si alguien no quiere aprender, sino que lo que quiere es una consulta, se le da la consulta vale menos, pero ustedes no aprenden. En cambio, a mí me gusta más aprender
y enseñar porque me hago la consulta yo mismo. Entonces ahí dejo esa inquietud. Por acá la señora Lilian González. Fue muy rápido, no le logré leer. Entró logré tarde, leer. dice. Sí, hay una mano Pero levantada, pero se le no va a sé quién mandar es. al grupo esta grabación también, no se preocupe. Ok, Algo sí, que también, correcto. Milton, podemos de repente decirle a todos nuestros amigos que están aquí presentes, es aclararle que esos $90, que realmente me parece un precio muy $90. razonable, consta o tiene los 7 módulos, ¿no? No solamente de 7, repente 1 o 2 módulos, ¿no? no, Y no. que después hay que Todo, volver a pagar o algo así, sí, sino señor. abarca, digamos, los 7 módulos. Sí, son los 7 módulos más el material en PDF, doctora, más el certificado de participación que le da Renacer, ¿verdad? Así es. Sí, sí, Y, va a dar y además una... de eso, y además de eso, la asesoría permanente hasta que yo me vaya de este plano, gratuita para que cuando estén ejerciendo la profesión de grafólogo o de terapeuta y tengan alguna duda, yo se las ayudo a aclarar. Entonces, miren, ya más que eso, cualquier persona por alguna consulta que haga, ya ustedes saben que estamos en un mundo en el siglo XXI, estamos terminando ya el primer cuarto de siglo, ya estamos en 2023, ya no solamente nos quedan 2 años. Y ahorita, hasta por respirar, tenemos que pagar. Entonces, el precio estoy seguro que van a quedar muy satisfechos por el material que se les está dando. Ya ustedes pueden ver en la diapositiva la seriedad de la presentación, la calidad. Y bueno, pongo a mi disposición mis 40 años de experiencia holística en diferentes terapias y mis 30 años de profesor universitario, jubilado hace varios años. Entonces, estoy a la orden. Así que si tienen alguna otra duda, por ahí veo una mano levantada, doctora. Doctor Eli. Milton, Ah. ¿cuál es el requisito fundamental para ser una experta grafóloga, por favor? Gracias por su respuesta. El requisito, que usted lo desee, de hacer el taller, nada más. Nada más. Mire, la grafología no es difícil, es sencilla, pero es muy vasta. Es decir, la información que usted va a adquirir es muy densa, es muy amplia. Entonces, la destreza se la va a adquirir, la experticia la va a adquirir con la práctica. Cuando yo en el año 78 egresé del Instituto de Policía Científica Simón Bolívar, acá en Venezuela, como detective privado, y salí grafotécnico, no era la misma persona que usted está viendo ahora. A mí me invitan algunas veces a algunos programas de televisión donde usted sabe que el tiempo es muy rápido y en 2 o 3 minutos me dan unos pantallazos de 8 o 10 firmas y yo tengo que en cuestiones de segundos analizarlo rápidamente. Esa experticia se logra con la práctica. Y las personas que están en educación a cualquier nivel, preescolar, básica, media, universitaria, les va a caer excelente. Y si la persona es un ama de casa, mire, con que sepa leer y escribir, suficiente. Porque este es un taller hecho de manera que usted tenga una base general de lo que es la grafología. Y si usted no aprende, mire, yo le devuelvo el dinero. Yo me comprometo a devolverle el dinero. Claro que sí, nos De manera comprometemos. personal. Así es. Porque estoy tan seguro de que usted va a aprender que estoy seguro que si no, la doctora Susi no me hubiera dicho para que dictáramos el taller. Así que téngalo por seguro. De repente, Milton, también aclararle, ya que él hizo esa pregunta,
que, Ajá. claro, la mayoría a la que se puede decir así nos conviene de alguna manera como terapeutas, naturópatas, médicos, cualquiera la rama que sea, ¿no? Para ayudar. Claro que sí, que va a servir, pero como bien dices, basta ser una mamá, ¿no? Basta ser una persona que sin ser de repente de tener hijos pueda ayudar a otra persona. Entonces, eso es lo Claro, más valioso, sí, ¿no? señor. Además Entonces, que la persona va se ayuda a para sí misma. todos. Sí, señor. Además que la persona se ayuda a sí misma. Yo le garantizo a una persona que tenga bloqueos a nivel de relaciones sociales, lo que llamaba Sigmund Freud en las instancias de la personalidad, que llamaba el super yo y el ello. Yo estoy seguro que en el super yo, con el yo social, esa persona la voy a convertir de introvertida a extrovertida, con algunas recomendaciones sencillas. Y entonces se va a quedar asombrada y va a decir, caramba, y yo pagué tanto psicólogo y tanta orientación para que me dijeran esto, que me lo acaban de decir en una hora y ya. Así es, así es. Por acá me pregunta el señor José Luis que no puedo cambiar mi apellido. Bueno, no sé si no lo puede cambiar por cuestiones legales o no, o le cuesta cambiarlo. Si le cuesta cambiarlo, ya lo dije a lo largo de la charla, que no es tan fácil cambiar la firma. ¿Por qué? Porque hay un patrón que tiene que ver con el inconsciente, que lo tengo arraigado allí desde quizás cuándo, de qué edad, que me cuesta cambiar la firma. Pero una vez que la empiezo a cambiar, miren, se comienzan a abrir caminos y a destapar cosas que ustedes no nos tienen idea, porque se destapan archivos inconscientes que ustedes no se imaginan. Me dice el señor José Luis que no puedo hacerlo aquí en el registro. Bueno, yo no sé en qué país me está hablando y cuál es la condición legal por la cual no lo puede hacer. Porque en los talleres que he dado para otros países, uno va a donde registra la firma, a migración, no sé cómo se llaman los institutos en los diferentes países, ¿no? Uno va y uno decide cambiar la cédula de identidad y cambiando la firma, ya la cédula allí, ya con la cédula de identidad modificada la firma, ya usted lo puede hacer a nivel de comercio, a nivel de banco, a nivel de cualquier transacción legal. Pues lo importante es que ya esté registrado a nivel de, no sé cómo lo llaman allá en Perú, doctora Susi, la división de inmigración. Acá en Colombia es en la Registraduría Nacional, donde Ok, está en como Colombia, toda ok, aquí es, en Venezuela es el SAIME. En el SAIME es que se hace eso. Bueno, ya aprendí algo, ¿eh? En Colombia es en la Registraduría Nacional. En Colombia hice el año pasado un taller online organizado desde allá por mi gran amiga Jenny Carolina Abril Ovalle, pero participaron personas de otras partes, porque ahora online uno lo hace desde un país, pero hay personas de cualquier parte, con tal de que hablen español, porque el inglés no lo hablo muy bien. Confieso mi limitación. Por acá preguntan que si el curso es gratis. No, es gratis lo que ustedes recibieron hoy, esta charla, pero el taller sí tiene su costo. Y es una inversión, porque una vez que lo dominen, una vez que lo aprendan, ustedes le van a sacar provecho. Y le garantizo que en pocas consultas que hagan, recuperan lo que invirtieron y les queda todavía plata. Así que no se preocupen por eso, porque las personas, una vez que ustedes hagan consulta, no les van a parar de llover consultas. Yo desde que empecé, siempre tengo personas que me están consultando, gracias a Dios. Y ahora, bueno, online, desde cualquier parte del mundo me han hecho consultas. Siempre y cuando sea en español. Si hay alguna persona que es del idioma inglés,
puede ser que nos entendamos o yo busco a alguien en caso de que sea así. Mi hijo, que habla inglés, me ayudaría a hacer la traducción del informe o la consulta que me haga. Pero cuando vean el taller les voy a aclarar que las personas que tienen origen anglosajón firman diferente, ubican la firma de manera diferente a los latinos. Y además ustedes saben que en Estados Unidos de Norteamérica las mujeres adquieren el apellido del marido, del esposo. Entonces, cuando vean el taller, yo les explico qué significa que una mujer firme con el apellido del esposo y cuál es lo conveniente y lo no conveniente de firmar así. Pero sí les digo que para hacer un análisis grafológico tiene que ser con la firma que no dependa del esposo. Porque si el esposo llega a fallecer o se llegan a separar, la personalidad de la mujer queda totalmente adulterada, cambiada. ¿Por qué? Porque ya no es el apellido del marido, sino el apellido de ella, el apellido de pila, de bautizo, que heredó de su papá y su mamá. Entonces, tengan cuidado con eso. En el caso de Latinoamérica, tiende a ser que las mujeres firman cuando se casan, colocan su apellido paterno, luego colocan, en vez del materno, colocan de el apellido del esposo. Ese de también crea una dependencia psicológica que se analiza y cada quien es libre de decidir qué hacer. Ya eso se lo dejamos al sentimiento, al corazón y a la autoestima de la persona. Ya esos son problemas de identidad, que también lo podemos abordar. Yo también estudié antropología, entonces desde el punto de vista antropológico eso se llama identidad. El sentido de identidad y pertenencia que tenga la persona con su autoestima. Entonces la persona es libre de firmar de González, de Fernández, de tal apellido. Y eso depende de cada quien, si es mujer, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Veo la mano de Carola levantada, no sé, hace rato, no sé qué pregunta tiene Carola. No sé qué pregunta tiene Carola. David, porque creo que Carola no bajó su manito cuando preguntó. David, el amigo David, ¿qué pregunta tendrá? ¿Qué tal, profesor? Sí, una consultita. Igual vamos a hacer el curso mi esposa ya, pero nuestra motivación es nuestro hijo y queremos preguntarle, si bien es cierto, aquí utilizan mucho coquito, creo que en Venezuela era Palmer, para tratar de enseñarles a escribir, ¿no? Y en estos tiempos de cambio, de globalización, ¿alguna sugerencia? Sé que esta es una introducción al curso que nos pueda dar ya para ir adelantando en la escritura para los niños, porque no pudiésemos afectarle tanto su parte emocional, porque sí he tenido pacientes y colegas también que he visto que tienen una letra excelente y otros que también la han perdido, como en mi caso, pero he visto que también su formación ha sido muy estricta de niño, ¿no? Entonces, para no hacerle daño o en el futuro, ¿qué nos sugiere que pudiésemos comenzar aparte de estas que tenemos actualmente? Bueno, gracias por la pregunta, muy pertinente, muy interesante, ¿no? Y en el taller, amigo David, se va a dar cuenta que lo voy a explicar de una manera mucho más extensa y va a quedar más satisfecho que hoy. Le voy a dar un pequeño resumen. En la grafología, cuando comencé, hice hincapié en que los patrones caligráficos del hogar, de papá y mamá, y de las personas más cercanas en nuestra formación, como son los maestros y las maestras, de la escuela básica, del preescolar y de la escuela básica, y luego de la escuela de la adolescencia, de la educación media, tienen que ver cómo yo escribo. En el caso de Coquito, en el caso de la caligrafía Palmer y en el caso de las personas del año 1950 hacia atrás que escribían lo que llamábamos
la escritura inglesa, que era muy adornada, muy rebuscada, muy barroca, eso influye en los temperamentos de las personas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la escritura cuando se hace con la caligrafía Palmer o Coquito? Si utilizamos lo que llaman los cuadernos o las hojas de 3 rayas, es decir, doble línea superior y una línea inferior. Que al principio, cuando estamos modulando, cuando estamos educando el movimiento psicomotriz de la mano, ¿verdad? Es bueno colocarle cierto control porque esos métodos han sido hechos con una finalidad, por lo menos, voy a hablar de la parte positiva, porque en el taller digo algunas cosas negativas. La parte positiva es que ayuda a modular el tamaño de las mayúsculas y el tamaño de las minúsculas y la relación de proporción entre minúscula y mayúscula, es decir, entre lo que yo pienso y ambiciono, y son el yo freudiano, lo que yo pienso por sobre los demás, y las minúsculas representan lo que yo pienso sobre el resto de la sociedad, y dependiendo de la proporción entre las minúsculas y la mayúscula, yo puedo determinar si mi hijo tiene autoestima alta, autoestima baja o sencillamente normal. Es un problema cuando limito forzarlo o regañarlo como maestra, castigarlo, porque se sale de la doble línea, porque esa maestra no sabe que en el temperamento que heredó ese niño o esa niña, de su papá, de su mamá, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, de los ancestros, viene un grado de extroversión fuerte, de autoestima fuerte, de seguridad fuerte, porque ha sido educado con amor, con seguridad. Entonces, ese niño que me escribe más grande que la doble línea, no lo debo regañar ni castigar. Le debo sugerir, pero no lo debo obligar. ¿Por qué? Porque yo no sé si esa persona va a ser un gran líder social, político, empresarial, económico, intelectual, un gran inventor, y lo estoy coartando en su libertad de ser una persona extrovertida, con alto aprecio de sí mismo. Entonces, esos métodos tienen algunas características negativas porque encasillan todos a ser muy emocionales. Porque no solamente el tamaño, es que tengo que escribir redondito, es que tengo que escribir de determinada forma. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí estoy determinando el temperamento de la persona. Pero al fin del camino, al final del camino, cuando el niño pasa a la adolescencia, pasa al final de la primaria y comienza la secundaria, la educación media, el desarrollo del adolescente destapa muchos archivos que ya la maestra no lo puede controlar. Entonces se comienzan a manifestar lo que yo dije, que son las influencias de la cultura, del entorno, el modelaje del entorno. Entonces, ya con el modelaje del entorno, ya el ser humano, ese niño, que ahora pasa a ser un joven, ese joven o esa joven comienza a adquirir su propia identidad, su propia personalidad. Entonces, por más que lo quiera coartar o limitar, ese niño se va a destapar. Ahora, si el niño o la niña o el joven o la joven está en un problema ya que amerita alguna corrección grafológica de la escritura para solventarle algún problema patológico de autoestima, de timidez, de fobia, ahí sí tengo yo como grafólogo que actuar. Porque el método caligráfico que le enseñaron no le hizo bien. Por ejemplo, si yo por herencia soy de temperamento humoral, nervioso, y con la escritura Palmer o Coquito
pretendo convertirlo en temperamento sanguíneo, puede originar un trauma de personalidad. Y puede originar tic nervioso de pestañeo, tartamudez, temblores, temor a hablar en público y varias consecuencias más. Entonces hay que tener cuidado, porque ustedes van a ver en el taller que en las diferentes edades de la vida la escritura va cambiando, que es una pregunta que me suelen hacer que hoy no me hicieron y se las estoy respondiendo. La escritura no es permanente, la escritura va cambiando en el tiempo y la firma también va cambiando en el tiempo. Casi nadie conserva hasta que muere la firma original cuando niño, porque a medida que voy modificando mis afectos, mis vivencias inconscientes, voy acumulando mis archivos acásicos, voy acumulando información en mi mente, voy viviendo algunos patrones culturales diferentes, de pronto me mudo a un país que es totalmente diferente a donde me formé en la primaria, y estudio la secundaria en otra ciudad o en otro país, donde son diferentes, de pronto paso de un país introvertido a un país extrovertido, o a un país muy coercitivo, su cultura, entonces comienzan ciertos traumas, ciertos problemas. Pero la grafología siempre permite ese proceso de corrección y adaptación. Esa es una de las bondades. Y lo otro es que es una terapia no impositiva. Es una terapia que se va haciendo gradual y es como la persona se vaya sintiendo mejor. Porque yo no le puedo obligar como terapeuta un patrón fijo para todo el mundo. Yo tengo que primero hacerle una historia a esa persona como terapeuta holístico y saber qué temperamento es para saber qué tipo de correcciones en grafoterapia voy a realizar. Porque no es lo mismo corregir a una persona que es temperamento linfático a una persona que es temperamento nervioso o anguloso. Perdón, bilioso. El linfático es lo opuesto al bilioso. El linfático es una persona súper tranquila, como el personaje de las comiquitas de Popeye, Pilón. El gordito, tranquilo, que se está cayendo el mundo y está tranquilo. Pero me puedo encontrar con un cascarrabia, una persona que se molesta de nada, que es temperamento bilioso. Entonces, las recomendaciones grafológicas para un temperamento bilioso no son las mismas que para un temperamento linfático o para un temperamento nervioso. Y eso lo van a lograr ustedes determinar al finalizar el taller. Yo lo garantizo 150%, no 100%, 150%, de que así va a ser. Porque ya simplemente con la segunda clase de las 5, ya ustedes comienzan a ver en concreto el queso a la tostada. Comienzan a verle el contenido al taller, la utilidad de la grafología. No tienen que esperar hasta el último módulo, hasta el módulo 7, para aprender. No, el módulo 7 es un módulo tipo resumen en que les voy a dar el truco o la habilidad de que de una manera muy sencilla ustedes hagan rápidamente un estudio grafológico. Pero tienen que primero ver lo básico. Claro está. Bueno, espero que la pregunta haya quedado respondida. Cualquier cosa, aquí estoy. Mientras la doctora Susi no me corte la señal, estoy aquí. No hay problema. Así que, No sé si hay estoy a la orden. alguna otra pregunta. Maestro, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Graciela. Dime, Graciela. Es un tema sumamente interesante donde todos deberíamos de coincidir el arte de poder escribir y qué es exactamente lo que nosotros como personas estamos manifestando al momento, porque es como un reporte, ¿no? O sea, es como una radiografía personal, ¿sí? Así es. Y es justo ahí donde nosotros como personas debemos de ser muy cuidadosos en el poder elaborar una letra. Los medios de comunicación nos han llevado en otra visión, en otro paradigma,
porque también la abreviación, los puntos, la forma como yo doy espacio, están siendo profundamente significativos. ¿A dónde Sí, voy señor. con esta observación? Que todo el grupo de personas que están el día de hoy, es muy importante que reconozcan el trabajo que Renacer hace, el doctor Gino, su esposa, y usted como maestro del diplomado de los módulos. Es una excelente información, en verdad. Les invito a que puedan ingresar, a que se den ese tiempo, a que se den esa pauta de poder conocer, porque es conocer precisamente con quién hablo, con quién estoy y qué es lo que en su mente puede estar maquilando. Me agrego al grupo. Para mí es un honor poderlos escuchar y poder estar en este proyecto. Muchas gracias. Gracias por sus palabras y gracias por el aporte. Y es muy acertado. Yo manifiesto a través de la escritura, manifiesto emociones, gustos, deseos, costumbres, nivel de instrucción, nivel cultural, que es diferente, nivel de educación, que sumo instrucción más cultura, igual a educación. No es lo mismo ser una persona educada con alta instrucción a una persona educada con baja instrucción. Quizás nuestros abuelos llegaron apenas a primaria, comenzando el siglo XX, pero tenían un grado alto de educación. Sí. Porque los principios y los valores humanos tienen que ver con una buena educación, y la grafología ayuda en parte a eso. Yo voy a hacer aquí a manera como de cierre, no porque quiera terminar, porque yo no tengo ahorita límite de hora, se los digo, y soy muy feliz enseñando. Mi pasión es enseñar. Me encanta enseñar. Y les garantizo que les enseño todo lo poco que sé. No soy mezquino enseñando, porque yo no veo en la otra persona un competidor mío. Yo veo un discípulo que deseo me supere. Exacto. Y que me termine enseñándome a mí. Y voy a dar una prueba en público ya, porque ya lo hice en el congreso que tuvimos en noviembre y la doctora Susi lo vio. Voy a hacer una experiencia contigo, Graciela. Les voy a decir a las personas que nos están viendo, que son bastantes, porque en el chat habían 200 personas, que no es cualquier cosa, que tu firma, sin haberla visto, y quiero que des testimonio a las personas que nos están viendo que no nos conocíamos, que estoy viendo por primera vez, tu firma debe ser extensiva, no debe ser comprimida, debe ser grande, tu tamaño de letras iniciales es grande, tus trazos preferiblemente predominan los curvos sobre los rectos, y es bastante probable de que su firma sea legible, se entienda. Sí. Claro. ¿Te das cuenta? Porque Sí. la pregunta que me hiciste es que manifiesto. De repente nos pueda compartir su firma para que se vea, ¿no? Bueno, ¿saben por qué lo sé? Porque con la práctica de la grafología, ustedes van a aprender de que la grafología, eso se lo voy a enseñar en la primera clase, cuando veamos las corrientes grafológicas. Graciela, voy a decirles que hay 3 escuelas básicas. Y en la escuela francesa, que es la mímica, la de Crépy-Yamin y Hipólito Michon, se dice que así como hay un lenguaje al hablar, al gesticular, al caminar, el escribir también es un lenguaje corporal. Exacto. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, si el escribir es un lenguaje corporal, también al revés funciona. Tu lenguaje corporal que tú me has transmitido en la modulación de tu voz cuando hiciste tu participación, en la sonrisa que tienes a flor de piel, que se nota que eres temperamento sanguíneo,
Y me atrevo a decir muchas cosas más, pero por privacidad y por respeto no te las voy a decir. Y vamos a aprovecharlas cuando hagamos el taller, porque en el taller es teórico práctico. Sí. Es un taller teórico práctico. Ustedes van a salir grafólogos, van a salir aprendiendo grafología de verdad. Y Sí. vamos a analizar algunas de las firmas de ustedes a manera de práctica. Entonces, ¿qué sucede? Que me voy a encontrar con personas que hacen circulitos en las I, con personas que escriben haciendo U's, que se llama escritura en guirnalda, que es como la expresión de los brazos abiertos para dar y recibir un abrazo o afecto. Claro. Entonces, por la gesticulación que tú manifiestas, por la modulación y por esa sonrisa y por ese biotipo, que también se estudia, el biotipo físico, eso lo Sí. estudiamos en otro taller que se llama Grafología y Salud, como lo dije anteriormente cuando me preguntaron lo de la dislexia. En el taller de Grafología y Salud vemos los biotipos de Kresmer. Si es el atlético, el longilíneo o el delgado. Y tú eres, seguramente tu metabolismo es de lento a medio, pero tu metabolismo no es acelerado. Por eso tu contextura física, por eso tu sonrisa, por eso tu expresión facial, y todo eso lo he deducido para determinar cómo es tu firma. Yo viéndote, sin que necesidad que tú me escribas, ya yo grafológicamente, ya yo sé más o menos cómo escribes tú. Y si no te conozco y me envía la doctora Susi la firma de alguien que no conozco, yo le digo, doctora, mire, esa persona es así, 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 asado, es dama, es caballero, es joven, es mayor, una serie de factores. Y hay muchas personas que me dicen, no, es que ese señor como que es brujo, ese señor como que... No, 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 esto es una ciencia. Claro. Aunque aparte de eso, hay otras cosas que en otras charlas que no quiero pasar sobre, por respeto al doctor Gini y a la doctora Susi, sobre ello, pero estoy seguro que después me van a invitar. Yo tengo algunos dones y las personas que me siguen en mis redes, yo tengo un programa semanal de Instagram donde tengo temas propios todos los martes. La hora 8 p.m., la hora de Perú, casualidad. Perdón, 7 p.m. hora de Perú. 7 p.m. hora de Perú, todos los martes, en donde expongo diversos temas y también tengo un canal de YouTube que se llama Solario, donde pueden ver diferentes temas que yo manejo. Y a veces, bueno, y esos son dones que se van despertando, pero aprendiendo grafología se van destapando. Aunque ustedes no lo crean. Porque se va creando una especie de sexto sentido. De sexto sentido, ¿por qué ahora cuando alguien firma le pongo más atención que antes y veo que la firma la hace tachándose? ¿Qué se está ocultando? ¿Qué está ocultando Graciela que se tacha? Claro, se está negando a sí Ajá, mismo. ajá. ¿Y en dónde se niega? ¿En la infancia, en la adolescencia, en la adultez? ¿O en todo, o en el presente actual completo? ¿Nació por cesárea o no? ¿Ha tenido tendencia al suicidio o no? Todo eso se descubre. Miren, la única exigencia que yo coloco para los talleres de grafología es que sean mayores de 18 años. Es decir, que sean personas ya con educación media. ¿Por qué? Porque se hablan y se analizan algunas cosas fuertes, es decir, profundas, que tienen que ver con la conducta y la personalidad, que una persona de 12 años todavía está en formación y la puede traumatizar. Entonces, la única exigencia es 18 años de edad. De allí para adelante, no me importa lo demás. Simple y llanamente que sepa leer y escribir, nada más. No me importa si es el grado, si llegó a primaria, a la secundaria, a la universidad. Miren, y los más científicos, entre más conocimiento tienen, más rollo tienen encima, así que por eso no se preocupen. Sí. Sí.
Como dice Sí. la doctora Sucia, aclarando, son 7 módulos, 5 clases mínimas. Si hace falta una sexta clase, ya lo dije, se da. Y para las personas que queden con alguna duda ya particular, quedo con mi WhatsApp abierto. Les dije hasta el día que Dios decida que debo cambiar de plano. Ya ustedes me entienden. Oh, Así que estoy es un totalmente a honor, la orden. es un Y honor, feliz, maestro. y es mi pasión. Gracias, gracias. Esto. Muy Sí, amable. Para mí es un honor poder enseñar y serle útil y tener reconocimiento de lo que conozco, porque el conocimiento, si no se enseña, no sirve de nada. exacto. Así Sí, que precisamente por eso es invitarlos, es reincidir en que realmente esto es una base desde la vida personal, desde saber lo que yo estoy expresando, y es un método terapéutico increíble porque puede trasladar muchísima información de lo que es mi paciente. Muchísimas gracias por sus observaciones, maestro. Y sí, doctora, buenas noches. Doctor Gino, buenas bueno, noches. Estoy atenta bueno, a la plática. Muchísimas gracias. gracias a ti. Hay un famoso refrán Gabriel. con el que me quiero, o uno de los Buenas que con los que noches, me quiero despedir, que buenas dice, noches, decía William profesor, Shakespeare. desde Perdón. Caracas, Venezuela. ¿Cómo está usted? Encantado, mucho gusto. Paisano. ¿Cómo le Paisano, va? ¿Cómo bueno, está usted? yo soy maracucho, yo soy del extremo, Bueno, yo soy de de la Caracas. provincia. Sí, Así sí, es, sí, de la bienvenido. República de Maracaibo. Para que tú veas que en online la mayoría de las personas en Venezuela que han hecho el taller conmigo son de Caracas y Valencia. Ay, qué bueno, qué Tú bueno. veas, a Profesor, nivel online. Sí, escribí una preguntita y se la voy a volver a hacer, ¿no? Porque justamente ayer hablando con una persona que estudia ley, que es abogado, para serle honesto, le dije, oye, ajá, vale, quiero hacer algo de grafología, siempre me han llamado, desde cuando estudiaba economía, siempre me llamó la atención eso de saber qué es lo que te dice la forma escritura. grafotécnica de cada persona, ¿no? Sí, Pero también tengo una duda, ¿no? En vista de estos conocimientos que uno va a ganar con este curso y más con las otras cosas que posteriormente vendrá después de esto, eh, esto no nos va a cambiar a nosotros la forma de firmar, no nos va a cambiar la forma de escribir, no nos va a cambiar la forma de cómo vamos a hacer un trazo, porque sí, ya que esto ya nos abre un poco también la visión de que esto es una radiografía. Obviamente una persona sí, como usted que tiene toda la experiencia, por el amor de Dios, y todo mi respeto, pero ya sin necesidad de muchas cosas, usted lo ve y dice, este es así, 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 así. correcto. ¿No puede esto también, haber personas que adquieren este conocimiento que puedan ocultar alguna otra cosa cambiando la firma? Y Sí, disculpe, sé que esta no, pregunta no, no, puede no, ser no, esa entendida. pregunta, no, no, excelente. Además, esa pregunta me la hacen, mira, en todas las charlas y talleres que doy me hacen la misma pregunta. Y Ok, yo la voy a hacer, y yo la voy a hacer de manera más fácil, ok. más didáctica para las personas que nos están viendo, porque no Ajá. sé en qué nivel están las diferentes personas que están viendo el programa. Yo es la Por primera ejemplo, vez, he buscado información, pero no he bueno, profundizado para serle muy bueno, honesto. ¿qué sucede? Que yo puedo, cuando estoy frente a un grafólogo, simular una escritura que no tengo. Ok, Yo puedo simular, firmar de una manera, después que el grafólogo, escuché al grafólogo, ahora me va a dar pena tacharme. Porque ya en el taller aprendí que tacharse no es conveniente. Y de hecho no es conveniente, como lo dijo la amiga Graciela que participó ahorita, acertadamente, cuando me estoy tachando, no solamente que me estoy negando, es que me estoy bloqueando, no solamente que me estoy escondiendo, es que me estoy poniendo yo mismo un castigo, un peso encima, y me estoy limitando. comprendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo comienzo a hacer el taller, la escritura en el texto puede ser que no varíe mucho, pero casi todo el mundo varía su firma, salvo aquellos que tienen una firma excelente grafológicamente.
¿Por qué digo grafológicamente? Porque no es la firma que yo deseo, es la firma que a esa persona le convenga, porque yo no puedo arbitrariamente darle una recomendación por mi gusto, por mi manera de ser. Porque si yo soy extrovertido y temperamento sanguíneo, yo no puedo obligar a una persona introvertida de temperamento nervioso cambiarla. Lo que sí la puedo ayudar es a mejorar, dependiendo del grado que tenga. Por ejemplo, si es una persona que es nerviosa y es esquizofrénica, yo sí estoy en el deber de mejorarla notablemente. ¿Por qué? Porque esa persona, además de tener la autoestima baja, puede tener problemas de concentración, problemas de paciencia, de tolerancia hacia los demás. Y eso se refleja en la escritura, en la del texto, y también se refleja en la firma. Entonces, yo siempre les digo a las personas cuando hacen el taller, es más, las personas cuando escuchan una charla mía de grafología, cuando la escuchan, antes de escucharla eran una persona y cuando termina la charla son otras. Yo estoy seguro que las personas que han escuchado esta charla, cuando vayan ahora a dormir, van a estar pensando, ¿yo escribiré bien o escribiré mal? Yo escribiré lo que llaman armónicamente, en grafología se llama la persona que escribe bonito, la persona que escribe una escritura agradable, se le dice armónica. Es la palabra correcta, no, a esa persona se escribe feo, no, feo no, inarmónico. Es decir, vamos a guardar la proporción entre tamaño, entre inclinación, direccionalidad, los óvalos, los palos de la T, el punto de la I, el acento. Hay personas que colocan un acento que prácticamente el acento es lo que más destaca en la firma. ¿Qué estará diciendo esa persona colocando un acento tan grande? ¿Será que esa persona tiene complejo de inferioridad o nadie la toma en cuenta y lo que está buscando es llamar la atención? Vamos a ver a qué altura coloca ese gran acento. Si lo coloca muy arriba, en el medio, muy abajo, tachando la firma, a la derecha, a la izquierda o centrado. ¿Ya te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Que claro que cuando hagan el taller van a modificar, porque de hecho de eso se trata el taller, de descubrirnos a nosotros mismos y a los demás a través de la escritura y servir luego de terapeuta de nosotros mismos y de los demás. ¿De qué sirve que salgamos del taller y no hagamos ningún cambio y nos quedemos con pura teoría, con un material, lo imprimimos, tenemos un libro de grafología que Milton González nos suministró, pero no lo pusimos en práctica? No, esa no es la razón. Por ejemplo, Hay una cosita, doctor, disculpe. si la persona es hipertensa, A esa misma le iba a preguntar. ok, tiende a escribir anguloso, es temperamento bilioso, la mayoría de personas hipertensas, porque tienen problemas gástricos. Entonces yo empiezo a descubrir que todo lo que está por debajo del horizontal, todas las terminaciones de los bucles en la parte inferior, terminan en ángulo o en una sola línea en vez de bucle. Por ejemplo, la G, la P, en vez de bucle colocan una sola línea. Y yo le pregunto, mire, ¿usted por casualidad sufre de gastritis? Sí. ¿Sufre de acidez? Sí. ¿Sufre de dolores de estómago? Sí. Claro. Claro que sí. Porque de hecho, de eso se trata la grafología. Es una ciencia terapéutica, no solamente una ciencia de diagnóstico. Porque yo no hago nada con decirle a la persona, mire, usted es así, así, asado, y la dejo así. No, yo le voy a proporcionar la terapia. Yo le enseño algunas cosas generales de terapia en el taller, porque el taller, la función básica es aprender a interpretar la forma de escribir. Con la práctica, el ejercicio y con otras informaciones más que ustedes van a ir adquiriendo, van desarrollando la parte grafoterapeuta. Miren, y no hay límite. Para que tengan una idea, se han clasificado hasta ahora más de 400 formas de escribir. Imagínense ustedes. Entonces, en la variable forma que vemos en el taller, que es la clase más larga, yo les doy como 12 o 14
formas básicas. Porque ustedes se imaginan aprender 400 formas de escribir. Yo quiero que alguien me diga si se las puede aprender. Miren, yo en tantos años, y no es nada, que todavía me encuentro sorpresa. Yo me encontré cuando di clase en la universidad, estudiantes que escribían que parecía árabe. Y yo decía, esto no se entiende. Y yo decía, mira, yo prefiero hacerte el examen oral que escrito, porque yo no te entiendo la letra. Y eso que soy grafólogo. ¿Qué descubrí yo en esas personas? Que tenían un problema de identidad, un problema de valores en la familia. En una firma yo puedo determinar hasta si una persona, sus padres son divorciados, separados o falta alguno de ellos. ¿Qué les parece? Es importante. Entonces, si yo veo que una persona tiende a ser de padres separados, yo tengo que ver cuál es el apellido que coloca. Si coloca el del papá y el de la mamá o solamente el de papá. Y si lo coloca pequeño o grande, legible o no. Porque además de saber que son divorciados, yo tengo que ver quién fue el causante. Ustedes se imaginan lo interesante que es eso. Miren, y a manera de conclusión, porque sé que a lo mejor hay algunas personas que por horario están dejando la charla o piensan dejarla, antes que se vayan, les voy a decir que me he topado con artistas, con deportistas, con políticos. ¿Saben qué es difícil? Estudiar a un político que practica la doble personalidad. Una personalidad para la calle y otra personalidad para la casa. Porque tienden a ser políticos, tienden a ser diplomáticos, tienden a ser demagogos, tienden a engañar a la gente. ¿Cómo descubrir el verdadero Biden? El verdadero Putin, el verdadero presidente de Ucrania, Zelensky? ¿Cómo descubrirlo? ¿Cómo descubrir el verdadero presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? ¿Cómo descubrirlo? Esos políticos, mira, se esconden de una manera, pero cuando uno tiene mucha experiencia no hay nada que valga. Por más que quieran engañarlo a uno, por alguna pata cojea y por algún rasgo, lo vamos a descubrir. Así que por eso no se preocupen. No se preocupen que eso les va a salir, como dicen por allí, va a salir solo. Por más que la persona quiera esconderse detrás de la firma, va a haber algo que lo va a delatar. Y cuando ustedes aprendan cómo delatarlo, miren, se lo garantizo, que ahí va a haber personas que les van a tener miedo a ustedes, porque van a decir, caramba, yo no me voy a acercar a Milton porque Milton a lo que me ve la firma me descubre si digo mentira, si no digo mentira, si soy engreído, si no soy engreído. Y si soy pareja, si soy fiel, no soy fiel. Y otras cosas que son más fuertes de decirlas, pero que en esta charla, como yo no sé el auditorio que tengo, ni el nivel de personas enteramente que tengo, yo solamente pedí los nombres para tenerlos en cuenta porque me gusta llamar a las personas por su nombre. Entonces, prefiero cuando estemos en el taller, que ya sepamos quién es quién, que nos presentemos el primer día y que uno sepa más o menos en las profesiones que hay, cuál es el predominio, si hay predominio de profesiones técnicas o humanistas. Entonces, de acuerdo a todas esas variables que yo analizo el primer día, yo oriento el taller. Así que esa es la experiencia que pongo a la orden. Bueno. Muchísimas gracias, profesor. A la Bueno, orden siempre. Entonces yo creo que ya la gente está totalmente invitada, ya han visto todo lo que puede hacer, no solamente la firma, ¿no? Sino como explicabas, también la escritura y todo lo que hemos podido aprender en estos momentos. Bueno, no sé, algunas palabras ya para despedirnos, si nos puedes invitar, si, no sé, te Bueno, dejo. doctora, en primer lugar, reitero mi agradecimiento Centro Holístico Renacer
Para mí es un honor haberlo hecho y lo digo de manera sincera. Y algunas personas que están aquí en el chat que me conocen, porque fueron invitadas por mí y me conocen desde hace muchos años, saben que les estoy diciendo la entera verdad. A través del congreso que organizaron el año pasado y a través de los chats que este centro tiene, en los cuales yo participo y veo las participaciones, es un centro serio. Ustedes como directores, el doctor Gino y usted, son personas de alto nivel de conocimiento y mi respeto y mi aprecio. Y les prometo a todas las personas que van a hacer el taller y que les invito a hacer el taller, miren que no es fácil conseguir un taller de grafología. No es fácil. Y a este precio, menos. Y les aseguro que van a quedar satisfechos, que van a entrar una persona y al terminar el taller van a hacer otra, pero para bien, para mejor. Y que la manera de trabajar este centro es una manera muy organizada y el Congreso Mundial lo demostró y las terapias que dictan y que hacen lo demuestran y es una garantía de éxito que el taller va a ser excelente. Así que los invito, les reitero mi invitación a formalizar la inscripción en estos días previos. Para saber qué auditorio vamos a manejar es importante saberlo. Para saber a qué velocidad se debe hacer la explicación y qué nivel de resumen puedo hacer, porque recuerden que va a quedar grabado y se le va a suministrar una información en PDF. Se la va a suministrar en cada módulo. Terminado cada módulo, se les envía individualmente la clase en PDF. ¿Por qué no se les envía toda de una vez? No se les envía toda de una vez porque hay personas que comienzan a adelantarse a las páginas, comienzan a ver el final y lo que comienzan es a complicarse y a enredarse. Y por cuestiones pedagógicas y de experiencia que tengo en el área de enseñanza, es mejor ir paso a paso y ya cuando tengan el último módulo en sus manos, van a decir, gloria a Dios, tenía razón el profesor. Entonces, ya al terminar, tienen la información del taller y para las personas que deseen, yo tengo el libro en digital, eso lo voy a ofrecer cuando terminemos el taller, un precio muy económico, para que quienes quieran tener un resumen en un libro digital, aunque estoy haciendo la reedición y actualización para publicarlo en Amazon en físico, que ahorita tengo 2 libros sobre musicoterapia, por cierto, en Amazon. La persona que esté interesada me escriben a mi número y yo les envío el link para que lo puedan adquirir. Eso no es negocio del curso, pero si alguien quiere saber mi nivel de preparación y mi currículo, allí lo pueden encontrar. Así que, doctora, manos a la obra y misión cumplida. Así es. Muchas gracias una vez más. Les agradecemos de antemano a cada uno de los participantes por su tiempo, por su preocupación. Y bueno, los invitamos cordialmente para que participen. Es un curso que no se da así nomás y realmente el precio es súper económico para el valor que realmente tiene, ¿no? Sí. Entonces le agradezco también, Milton. Muchas gracias por participar con nosotros. Y bueno, vamos a estar en el grupo de WhatsApp. Yo creo que todos nosotros estamos en el grupo de WhatsApp. Cualquier consulta pueden ahí hacerla. También está el profesor Milton. Sí. Entonces, yo pienso que ahí podemos continuar. Cualquier duda que tengan o cómo entrar, cómo pagar, como he estado viendo. Entonces allí sí, lo vamos a colocar. Muchas gracias. Gracias a ustedes y Muchas que Dios nos bendiga a Milton. todos y estamos a la orden en el chat. Gracias, muchas gracias, doctor Milton. Nos vemos. Gracias, doctor Dino. Tienen tiempo para Gracias. inscribirse. Un abrazo. Gracias. Igualmente. Que la pasen muy bien. Mil bendiciones. Gracias, Igual. buenas noches. Buenas noches.